La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Esta trajo una serie de consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales. El 29 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo fue asesinado en la ciudad de Sarajevo. Tiempo después, Austria-Hungría acusó a Serbia de magnicidio y declaró la guerra el 28 de julio del mismo año. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el destino de Europa comenzó a decidirse por la fuerza de las armas. Fue un conflicto de una escala sin precedentes, con dos frentes principales, uno occidental y el otro oriental, con la aparición por primera vez en la historia de los bombardeos aéreos, después de que las batallas por tierra y mar hubieran sido durante mucho tiempo. Antes de la Primera Guerra Mundial, en Europa estaba el Imperio Austrohúngaro, que después de la guerra dará lugar a distintos países, los cuales son Checoslovaquia y Hungría. Estos cambios surgen luego de terminada la Guerra Mundial, el Tratado de Paz con el que se recompensó a las potencias ganadoras y castigó a las que perdieron. Cuando el mundo despertó de la Primera Guerra Mundial, los cartógrafos tuvieron que cambiar los mapas de Europa, ocasionando grandes cambios en el orden geopolítico mundial y propició el diseño de nuevas fronteras y formas de gobernar, además de la introducción de nuevas tecnologías. Una de las consecuencias más importantes que dejó el conflicto bélico tras la Gran Guerra fueron los cuatro imperios europeos dejaron su trono: austrohúngaro, alemán, otomano y ruso. E inició la emancipación de la mujer. Consecuencias sociales de la Primera Guerra Mundial. En el plano ideológico, la división optimista, característica de la etapa anterior a 1914, desapareció drásticamente. El saldo de muertos y de heridos es muy difícil de calcular, especialmente por la cantidad de civiles que murieron de hambre o de enfermedades derivadas de la guerra. Como víctimas directas de los ejércitos, murieron cerca de 8 millones de soldados y alrededor de 22 millones resultaron heridos. La incorporación de la mujer al sistema productivo durante el conflicto rompió monopolios que hasta entonces había ejercido en los hombres, alterando con ello los esquemas tradicionales del desarrollo del capitalismo. Durante la guerra, la mujer adquirió conciencia de su capacidad para desarrollar las habilidades de los hombres y demandó un creciente protagonismo en el mercado laboral. Las clases medias salieron empobrecidas del conflicto, en tanto que surgieron nuevas fortunas relacionadas con la producción de armas y a la especulación de víveres. La masa obrera sufrieron una importante pérdida de poder adquisitivo de su salario a causa de la inflación y la pérdida de poder. Fueron protagonistas de una intensa agitación laboral, incrementada en una oleada de huelgas que hicieron eco a la revolución bolchevique rusa. Un país especialmente sensible a la crisis y a la agitación social fue Alemania, obligada tras tratados de paz de administrar a los vendedores con ingente suma de dinero. Principales consecuencias políticas de la Primera Guerra Mundial. Los cuatro imperios existentes antes del final del conflicto, Austria, Alemania, Turquía y Rusia, desaparecieron con sus correspondientes casas reinantes, dando lugar a repúblicas. La revolución bolchevique ocurrida durante la guerra marcaría un hito en la historia de la humanidad, por ser la primera que dio como resultado el nacimiento de un Estado comunista que jugaría un papel determinante en la historia del siglo XX. Surgimiento de 8 nuevos estados, 3 de ellos importantes: Polonia, Finlandia y Checoslovaquia.
y 5 secundarios: Estonia, Letonia, Lituania, Albania y Yugoslavia. La guerra supuso una destrucción material extrema. Francia y Bélgica fueron los países más afectados, pues los combates más violentos se desarrollaron en su territorio. Igualmente fueron duramente castigados Rusia y la región fronteriza entre Italia y Austria. Los campos de cultivo, la red de ferrocarriles, puentes, carreteras, puertos y otras infraestructuras fueron devastados. Se perdieron barcos, fábricas, maquinaria y numerosas ciudades y pueblos fueron total o parcialmente arrastrados. La riqueza de los estados sufrió un dramático deceso. Francia perdió más del 30%, Alemania cerca del 25%, el Reino Unido al 32%, Italia al 26%. Estados Unidos se vio menos afectado y su economía se colocaría a la cabeza del mundo. Pero, fundamentalmente, la guerra consolidó el crecimiento de dos grandes potencias, Estados Unidos y Japón, cuyo comercio experimentó un aumento sin precedentes en detrimento de los potentes tradicionales de Europa, que perdieron sus mercados exteriores y vieron cómo su espacio económico se fragmentaba. Tras la Primera Guerra Mundial, los países participantes sufrieron una serie de consecuencias económicas, destrucción urbana e industrial. Estados Unidos se convierte en el principal acreedor de la guerra y en la primera potencia del mundo, y se produce una crisis económica. La Primera Guerra Mundial, como ya el propio nombre dice, indica guerra, y con esto una inmensa cantidad de daños personales que abarcan desde pérdida de extremidades hasta un número escalofriante de muertes, y de daños materiales, tanto de las grandes industrias como de un pequeño vecindario. Económicamente hablando, tenemos que centrarnos básicamente en los daños materiales, ya que su reconstrucción supuso la inversión de un montón de capital, sobre todo la reconstrucción de las fábricas, que era uno de los puntos estratégicos para destruir a los adversarios. A esta reconstrucción se le añadió la necesidad de convertir las industrias destinadas a la producción de armamento y equipación de guerra, por lo que fue un proceso lento a lo que se le añadió la entrada de una crisis económica. Numerosas ciudades fueron total y parcialmente arrasadas, y con esto la guerra percutió de manera trascendental en la pérdida de los campos de cultivo, las redes ferroviarias, los puertos, las carreteras, los puentes e incluso en la pérdida de los barcos y numerosa maquinaria. Los países más afectados fueron Francia y Bélgica, ya que los grandes y sangrientos combates se desarrollaron en sus territorios, pero Rusia y la frontera entre Italia y Austria tampoco se quedaron atrás. El único país beneficiario fueron los de Estados Unidos, que se convirtió en el acreedor de esta guerra. Consecuencias culturales de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial causó que muchos de los indígenas perdieran su identidad, la mentalidad y hasta los patrones de conducta impuestos por los colonizadores. También fue implantada la lengua de los dominantes, en su mayoría inglés y francés. En el aspecto religioso, las creencias, principalmente la católica, protestante o anglicana, entre otras, vinieron a sustituir a las religiones preexistentes propias de los países o regiones colonizadas. También hubo muchos cambios en la forma de vestimenta tradicional de cada región o país que fue colonizado, ya que los dominantes les inculcaban todas sus ideas y formas de vivir que ellos practicaban en su país. La música también fue un aspecto que tenían que adaptarse. ¿Qué razones puede justificar una guerra? En general, dentro de lo establecido por la sociedad y los gobernantes, las cosas que pueden justificar una guerra son la invasión del territorio nacional por parte de gobiernos o grupos extranjeros, la violación de leyes de derechos y libertades de los ciudadanos por parte de grupos subversivos. Hasta aquí llegamos y ponemos fin a este video. Este video fue elaborado por el equipo 3, conformado por Almonte Juárez Samantha, Carrasco Marcos Blanca Paola, Gutiérrez Vázquez Norma Patricia, Guevara Pinto José Gavino,
Tiro Cuautre, Estefanía Marta y López Reyes Gabriel. Gracias, hasta la próxima.